Ahí. Bueno, en principio, cuando nosotros hablamos de economía social, vamos a estar hablando de generar nuevos marcos de interpretación de la economía. ¿Por qué? Porque los que tenemos solamente responden a lo que llamamos economía de mercado, ¿sí? Esa economía de mercado que habitualmente reconocemos como la tradicional, no deja lugar a nuevas situaciones o formas de organización diferentes en torno a lo económico. Espérenme que tengo... Bien. Seguimos entonces, ahí muteé. Entonces, realmente, más allá de que todos los marcos interpretativos estén basados en la economía tradicional, que en este redondel sería la economía empresarial capitalista, ¿sí? Nosotros reconocemos que en nuestra sociedad vamos a encontrar tres grandes sectores económicos, ¿no? O tres economías, compitiendo, cooperando, coexistiendo en la realidad, o en lo que llamamos economía real. Por un lado, la economía empresarial capitalista, que es la economía de las empresas. Por otro lado, la economía pública estatal, que es la economía ligada a las acciones del Estado, a las empresas estatales, digamos. Y la economía social, que es un tercer grupo, que genera una organización económica vinculada a otro formato económico que no es el capitalista. Acá los explico a cada uno. Cuando hablamos de la economía empresarial capitalista, vamos a interpretar que su unidad microeconómica, o sea, a donde opera concretamente, es en la empresa de capital. En una empresa funciona esa economía capitalista. Y esta economía capitalista tiene un objetivo, que es un objetivo de lucro. Lo que está buscando en el desarrollo de la actividad económica es generar lucro, generar ganancia. Esto que decimos no es un juicio de valor individual, ¿no? Sino que es parte de nuestro sistema económico de mercado, de la ética que ese sistema tiene y de las necesidades que se necesitan satisfacer para sobrevivir en el mercado, ¿sí? Porque, por supuesto, que una empresa para mantenerse en el mercado va a necesitar competir con otras. Entonces, en esta necesidad de competir, si no busca bajar sus costos e incrementar su capital, para eso necesita generar más ganancia y con eso reinvertir y ampliar. ¿Para qué va a reinvertir y ampliar? Para diversificar su producción, para actualizar sus productos. A mediano o a largo plazo, si no hace eso, no va a poder competir con las empresas restantes y va a tener que desaparecer, porque su forma de organizarse está vinculada a ese formato, ¿sí? Yo creo que sigue habiendo... Ahí la... Bien. En la empresa, en la economía empresarial capitalista, entonces, podemos decir que se caracteriza por mostrar niveles crecientes de concentración. Cada vez hay mayor capital concentrado en esas empresas, porque están buscando ampliar siempre su capital. Se caracteriza por su categoría o su interés está vinculada al capital, ¿no? Y se va a organizar en empresas, en redes y grupos que se relacionan a través del mercado, de forma competitiva o colusiva. Eso quiere decir que se unen, se fusionan o se compiten entre sí, ¿sí? Y lo que la caracteriza es la propiedad privada, ¿sí? Es lo que le marca su caminar, digamos, ¿no? Su caracterización pasa claramente por la propiedad privada. Sin esa garantía es difícil sostenerla. Cuando hablamos de la economía pública estatal, tenemos que entender que significa no la intervención del Estado sobre la economía, sino que estamos hablando puntualmente acá de las empresas públicas, ¿sí? Entonces,
han tenido diversos sentidos según la época histórica de la que hablemos y según la sociedad en la que estemos hablando. Esta economía siempre va a buscar la acumulación del poder político, pero a veces eso se mezcla con los partidos o con las élites gobernantes, pero sí es cierto que la economía pública busca asegurar la gobernabilidad del sistema, ¿sí? Y cuando hablamos de las empresas públicas, estas tienen que actuar siempre, más allá del momento histórico del que estemos hablando, para garantizar el bien común, para compensar y para evitar que la economía, librada al mercado capitalista, acabe con la naturaleza o genere niveles socialmente inaceptables de injusticia. Por ejemplo, que no haya posibilidad de tener agua, transporte, ¿sí? Algunas cuestiones específicas que son necesarias para una sociedad en su conjunto. Entonces, también lo que actúa a través de las empresas públicas es una redefinición del Estado en cuanto a su relación con el mundo, ¿no? Como opere la economía pública de un país, también va a marcar cómo es su relación con el mundo. Acá hay una cuestión más histórica de la crisis del 29, cuando hubo un colapso en la importación y hubo obstrucción del financiamiento, hubo una fuerte impronta de producción interna, en donde quizás había más bienes y servicios garantizados por el mercado que por la economía pública. Pero con el tiempo, el accionar de las empresas capitalistas necesitó de que hubiera empresas públicas que pudieran sostener algunos servicios y bienes que son necesarios para toda la sociedad. ¿Por qué se hacen, o sea, el Estado interviene también en la economía más allá de las empresas públicas? Por un lado, interviene con las empresas públicas ofreciendo bienes y servicios, pero por el otro lado también interviene generando acciones para regular a la economía, ¿no? Entonces, se hace necesaria la aplicación de diversos instrumentos que regulen el funcionamiento de la economía, que puede ser desde la fijación de precios, desde los estándares de calidad hasta la creación de empresas de propiedad estatal, o en su defecto, la estatización de empresas que originalmente eran privadas. Todo eso puede ser diferentes formas de actuar del Estado en el marco de regular un poco el mercado. Pero estas dos economías que vimos recién no agotan las iniciativas que hacen a la economía, que es producir, distribuir, circular y consumir bienes y servicios. Y entonces ahí es donde aparece este tercer sector, que es la economía social. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Bien. Sí, bien, Rafa. Bien, ¿qué es la economía social? Estoy buscando el teléfono, que siento que suena. En principio, la economía social no es sinónimo ni de pobres, ni de sector informal de la economía, ni de cooperativismo formal o registrado, ¿sí? Pero, por supuesto, que los incluye. Acá elegí mal el color, pero el azul dice aunque los incluye, ¿sí? Acá abajo, que no se llega a ver muy bien. Entonces, ojo con pensar que la economía social solamente está vinculada al sector de los pobres o del sector informal, o solamente son las cooperativas, ¿sí? Sino que están incluidas dentro de la economía social, pero no es lo único, ¿sí?, que está dentro del sector de la economía social, porque claramente es un sector muy heterogéneo, ¿sí? Y aquí entonces es donde Pastore viene a decirnos algo, ¿sí? Pastore dice que desde su perspectiva hay como dos grandes bloques de la economía social. Están los viejos actores de la economía social, o la vieja economía social, y la nueva economía social, ¿sí? Que nosotros tenemos como más recuerdo o más conocimiento de la nueva economía social, no de todas, pero de muchos actores de la nueva economía social. Entonces, ¿quiénes forman parte de la economía social? Pastore dice, de la vieja economía social, que la caracteriza por aquellos actores que han decidido llevar adelante una economía de manera distinta, tratando de resolver las necesidades en forma conjunta. Entre esos actores están las cooperativas de trabajo, las cooperativas agropecuarias, acá son todas las cooperativas, están todas
escritas: cooperativas de trabajo, agropecuarias, servicios públicos, vivienda, consumo, cooperativas crediticias, cooperativas bancarias, cooperativas de seguro, cooperativas de provisión profesional. También están las mutuales, con diversas actividades, como ser proveeduría, vivienda, salud, educativas, culturales, previsionales, deportes, guarderías, etcétera, todas las mutuales. Así también asociaciones socioeconómicas que producen y proveen bienes y servicios a la economía, al mercado, digamos, de diverso tipo, pero que se organizan de manera colectiva y de manera democrática, ¿sí? Esos son los actores de la vieja economía social. Y Pastore dice, pero también hay otra economía que la podemos llamar, o hay otros actores de la economía social que la podemos llamar la nueva economía social, que ha nacido como respuesta a la exclusión. O sea, no ha decidido, o sea, no es que primariamente las personas tenían un interés altruista o realista de llevar adelante una actividad económica de determinada manera, sino que estuvieron excluidos del mercado, excluidos del mundo del trabajo, y decidieron llevar adelante una actividad vinculada a los formatos de la economía social. Entonces acá nacen esta nueva economía social, que podíamos decir que son las organizaciones de producción y servicios, como las empresas recuperadas, que eran una empresa, fundió, y sus trabajadores la recuperaron y se formaron en cooperativas. ¿Pero por qué son una cooperativa? Y como respuesta a la exclusión que tuvo el mercado, ¿sí? Las nuevas cooperativas de trabajo o emprendimientos asociativos de la economía popular, que ante la falta de trabajo decidieron llevar adelante una actividad en forma autogestiva. También a través, o sea, acá Pastore lo divide, me olvidé de explicarles que Pastore lo divide de acuerdo al rubro, ¿no? En producción y servicios, en la nueva economía social están las empresas recuperadas, las nuevas cooperativas de trabajo y los emprendimientos asociativos. En el rubro, en el intercambio, digamos, en el sector de intercambio, lo que encontramos son las experiencias de ferias sociales, las ferias francas, el comercio justo, los mercados de moneda social, el club del trueque, todas esas son actores de la economía social. En cuanto a finanzas solidarias, tenemos a entidades de microcrédito y microfinanzas, fondos rotatorios, banca social, banca ética, porque Pastore incluye dentro de la economía social aquellas organizaciones que acompañan a la economía social y como que de alguna manera son parte de ella. Y también las societales, dice él, como las iniciativas económicas comunitarias vinculadas a las comunidades originarias, algunas comunidades tienen distintos formatos de llevar adelante su vinculación con el mercado. Acá hay una discusión entre otros autores, porque algunos autores plantean que las iniciativas de los pueblos originarios superan a la economía social o se vinculan a la economía social desde el formato de economía comunitaria, ¿sí? Pero bueno, Pastore las incluye aquí. Las empresas sociales, que son empresas que llevan adelante una actividad con algún determinado grupo social, por ejemplo con discapacitados o personas en consumo problemático. Emprendimientos socioculturales, centros culturales que llevan adelante actividades que les generan un ingreso para sus integrantes, redes de ayuda mutua, asociativismo rural y comunal, etc. ¿Sí? Entonces, Pastore desde su perspectiva nos presenta quiénes son los que integran la economía social. ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, Bien. vamos bien. Muy bien. Bueno, podríamos decir entonces que hasta aquí hablamos de la economía social, pero uno puede decir el vocablo economía social y solidaria, ¿sí? O sea, le agrego la palabra solidaria a economía social, cuando las prácticas se orientan por valores o por una ética solidaria, es decir, por principios del bien común, por reciprocidad, equidad y justicia y cuidado del medio ambiente. ¿Qué significa esto? Que más allá del formato en el que esté, si esté en la nueva o en la vieja economía social, si estoy dentro de una cooperativa de trabajo, puedo decir que esa cooperativa de trabajo es economía social y solidaria si su forma de organizarse respeta estos principios, ¿sí? Respeta el funcionamiento democrático de la cooperativa y no que uno solo hace todo y manda a todos, respeta la forma de relacionarse con la sociedad, etc.
¿sí? Entonces, cuando hablamos de la economía solidaria, estamos hablando de que tiene objetivos como más ambiciosos, ¿eh? Por un lado, busca mejorar la calidad de vida de todos. Las relaciones económicas tienen como base la cooperación y la solidaridad. Hay formas diferentes de distribuir los recursos y la riqueza, o sea, no se distribuye de la misma manera que se distribuye en la economía de capital. Y la economía, entendiendo la economía como un proceso de construcción social, no como un fin en sí mismo. ¿Cuáles son los pilares de esa economía solidaria? El trabajo asociativo autogestivo, la participación, la cooperación y la solidaridad, el respeto por el medio ambiente. Si encuentro una cooperativa que tira todos sus desechos en el río y no le importa nada, bueno, no la voy a poder llamar de economía solidaria, ¿sí? Autonomía, reciprocidad, distribución equitativa y pluralidad. La pluralidad es esencial porque hay distintas voces, distintas miradas en cuanto a cómo llevar adelante una actividad económica, pero también el reconocimiento de distintas economías en nuestra sociedad. Eso habla de economía plural. Entender que la economía tiene, o nuestra economía real tiene esos tres actores que recién les conté inicialmente, la economía privada, la economía pública y la economía social. Entonces, quiere decir, esto nos muestra, digamos, que para meterse con la economía, uno tiene que entender que la economía es una red de símbolos, de significaciones. Entonces, lo económico es una concreción real como una práctica cotidiana, se hace todos los días nuestra organización económica. Y esa práctica cotidiana, esa organización cotidiana, incluye lo social, lo político, lo moral, y es parte de la cultura. Por eso a veces es tan difícil modificar los hábitos económicos de una sociedad, la forma en que se organiza. Pastore nos cuenta que esta nueva economía social tuvo como una fuerte presencia a través de las crisis. Cada vez que había una crisis aparecían un montón de distintos nuevos actores en la economía social, o se ampliaban los existentes. Ya en los años 90, los desocupados y subocupados se fueron organizando en una nueva economía social que es principalmente urbana. El capitalismo globalizado requiere cada vez menos trabajo asalariado, por lo tanto otra economía se debería ir consolidando. Plantea que en los años 90 el mundo cambió, así como cambió en otros momentos, y se empezó a requerir menos empleados, por lo tanto había bastantes excluidos del mercado de trabajo, y esos excluidos empezaron a generar otras actividades o actividades económicas en forma autogestiva. Coragio agrupa, digamos, a esas iniciativas a través de lo que él llama unidad económica. Otros autores nos van a hablar más de grupo asociativo, y otros autores nos van a hablar más de grupos asociativos vinculados a la intercooperación, ¿sí? Entonces, la unidad doméstica, que es lo que caracteriza la economía del trabajo, como le llama Coragio a la economía social, es lo característico del sector. ¿Qué es la unidad doméstica? Bueno, la unidad doméstica es un grupo de individuos vinculados de manera sostenida, que son de hecho o de derecho solidaria y cotidianamente responsables de la obtención y distribución de las condiciones materiales necesarias para la reproducción inmediata de todos sus miembros. ¿Qué significa esto? Que una unidad doméstica, para Coragio en términos de economía, está vinculada a un grupo de individuos que se vinculan, y esa vinculación les permite sostener en el tiempo su propia reproducción. Entonces podríamos hablar de una familia, por ejemplo. Una familia, tradicional o no, podemos decir, una unidad doméstica podría ser una abuela, una tía, una hija que tiene una mujer que tiene 2 niños. Ahí tenemos 5 personas. Esas personas que entre sí llevan adelante su organización económica, para Coragio son una unidad doméstica. Pero también podría ser ampliada. Podría ser que en ella participen sus abuelos, sus tíos, ¿no? Que acompañen, o en una comunidad X, que haya más familias vinculadas al sostenimiento económico de
de esas integrantes. Lo que dice Coragio, que esa unidad doméstica, esos integrantes, esos individuos, lo que hacen es formar un fondo, que se llama fondo de trabajo. ¿Qué es el fondo de trabajo? Es el conjunto de capacidades de trabajo que ejercen en condiciones normales los integrantes de una unidad doméstica, que les permite resolver solidariamente su reproducción. Por ejemplo, ¿qué actividades son las estrategias de vida para una familia que constituyen el fondo de trabajo? Bueno, el trabajo asalariado, el trabajo autónomo, las changas, la venta, el trabajo doméstico, los planes sociales, las huertas familiares y cría de animales, la refacción de ropa y mantenimiento de vivienda, la ayuda mutua entre familiares, vecinos y amigos, mendicindad, robo, prostitución, narcotráfico, que generan ingresos a las familias, ¿no? Por supuesto que si todas estas actividades forman el fondo de trabajo, no todas forman parte de lo que es la economía social, pero en realidad la unidad doméstica sí forma lo que es la economía social, ¿entienden? Sí. ¿Cómo vamos? Bien, entonces yo podría decir que las unidades domésticas generan distintas actividades, esas actividades son las estrategias de vida de los integrantes de esa familia, de esa unidad doméstica, perdón, y esa unidad doméstica lo que hace es generar un fondo de trabajo que les permite generar ingresos para sostenerse entre sí, o no generar egresos. Por ejemplo, si la estrategia de ir, lo digo como estrategia económica, no especulativa, de ir a un comedor, no genera más ingresos a una familia, pero no le genera egresos. Por ejemplo, si los niños y las niñas comen en el comedor y no en su casa, ¿sí? O cuando tenés una beca de estudio, ¿sí? Que te genera un ingreso, o la beca es solamente de los materiales, también no genera un egreso en eso. También eso constituye una estrategia. Pero algunas de estas son más bien economía popular, no economía social, porque si yo digo el trabajo autónomo, una persona que lleva adelante su oficio de carpintero, bueno, hablábamos que la economía social tenía que ver algo con un grupo de personas que llevan adelante una actividad, ¿sí? Bueno, entonces estoy hablando que también hay estrategias dentro de la unidad económica que pertenecen a la economía popular, que está integrada por individuos o unidades domésticas que dependen para su reproducción de la realización de su fondo de trabajo. Según esta lógica que les digo, ¿ustedes creen que un empleado en relación de dependencia es economía popular o no? ¿Qué les parece? Ay, no sé qué toqué. No, a mí me parece que no. ¿Los demás? Solo se jugó quién. Para mí sí, profe. Josefina, Gabriel y Josefina hasta ahora, ¿no? Josefina dice que sí. Bueno, las únicas dos que se nos van a jugar, muy bien. Bueno, para Coragio sí. ¿Sí? ¿Por qué dice esto Coragio? Coragio dice, fíjense, vuelvo para atrás. Espérenme. Ahí está. ¿Qué dijo Coragio? Trabajo asalariado, ¿no? Por un lado. ¿Qué dice Coragio? Dice que, vuelvo al cuadro inicial porque es el que nos permite verlo, o por lo menos a mí. Fíjense, una persona, según Coragio, pertenece al sector que lo representa. Entonces, un empleado en relación de dependencia, que trabaja en una empresa, ¿sí? ¿Lo representa la economía, en la empresa estatal? No. Puede tomar servicios de ellas y demás, pero no representa sus intereses, representa el interés del conjunto de la sociedad, o por lo menos ofrece bienes y servicios. La economía empresarial capitalista, ¿defiende los intereses de ese empleado? No, defiende los intereses de sus empresarios, porque son quienes se juegan en el marco del mercado. Entonces, alguien que para vivir necesita la realización de su propio trabajo, siempre es parte
de la economía popular, que es una parte del sector de la economía social, ¿sí? Y dice Coragio que esa es la trampa del sistema capitalista, que te hace creer que sos parte de un sector del que no lo sos, del que no sos, porque no sos principal beneficiario de los beneficios de la economía empresarial capitalista. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Y que claramente la trampa también del capitalismo es hacerte creer que sí lo sos, ¿no? Que sos parte del sector, que no tenés nada que ver con el sector de la economía popular. Por eso Coragio dice que la economía popular está integrada por todas aquellas personas que para vivir necesitan la realización de su propio trabajo. Si yo para trabajar, para vivir necesito trabajar, vender mi fuerza de trabajo, soy parte de la economía popular. ¿Sí? La puedo vender, y ahí soy parte de la economía popular en un trabajo en relación de dependencia, o la puedo ejercer en mi propio emprendimiento y generarme mis ingresos. ¿Sí? Ambos no tienen diferencia, la única diferencia es la forma en que se recibe el ingreso, la estabilidad y demás, ¿sí? Que no es menor, pero lo que estamos diciendo es que cuando la persona que está en el sector empresarial se queda sin trabajo, no necesariamente te representa el sector empresarial capitalista, ¿sí? Entonces, bueno, hay un chiste ahí que dice que no es la economía popular, no incluye a los hogares del quintil de ingresos más altos, cuya principal fuente de ingresos es la ganancia resultante del trabajo asalariado ajeno, y que pueden vivir sin trabajar. Coragio, 1998. Debería dar, bueno, en el chiste dice, debería darte vergüenza, yo a tu edad ya estaba explotando a alguien, le dice el papá al hijo, o no sé, a quién, supongo que es un padre y un hijo. ¿Estamos? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe, vamos bien. Bien. Esto lo vimos, ¿sí? Porque Coragio lo vuelve a decir. Habla de los principios que tiene la economía social, ¿no? Que es parte de la economía sustantiva que vimos con Vázquez. ¿Qué dice Coragio? Trae el planteo de Polanyi, que también nos trajo Vázquez en su texto, y habla de que hay distintos principios en organización de lo económico, la administración doméstica, que genera estrategias para la familia, para las unidades domésticas y para las familias, que son la capacidad de producir y organizar sus propios bienes y servicios, la reciprocidad, que es este vínculo social que nos genera una relación con otros en nuestro ámbito social, y cuya relación nos permite acceder a bienes y servicios, y una redistribución, la redistribución, que es este ejercicio de la autoridad central de redistribuir los recursos de manera diferente a como se los ha incorporado, y el principio de intercambio presente en el mercado. Bueno, Polanyi dice que la administración doméstica y la reciprocidad son parte de la socialidad primaria, y partes de la socialidad secundaria son el principio o el mercado como institución y la redistribución del Estado, ¿sí? Bien. También otros autores incorporan que la economía social no está solo integrada por los productores de bienes y servicios que fuimos mencionando, sino también los consumidores, que llamamos responsables solidarios, que se relacionan en el marco del comercio justo. Consumidores responsables o solidarios son aquellos que prefieren los productos y servicios de la economía social y solidaria en lugar de consumir productos de empresas con otras lógicas. Y ahí, bueno, por supuesto que un consumidor que toma esos hábitos de consumo pasa a formar parte de la economía social y solidaria. ¿Para qué nos sirve acompañar, conocer a la economía social y conceptualizar la economía social y solidaria? Primero, para integrar diversos espacios y actores,
los actores agropecuarios, no agropecuarios, de producción, de comercialización, urbanos, rurales, etcétera, que van a tener un denominador común, que son sujetos que viven de su trabajo, y se relacionan entre sí en un pie de igualdad y en forma sustentable con la naturaleza. ¿Para qué necesitamos esa integración? Para que el sector de la economía social logre organizarse y luchar por los intereses comunes para consolidar al sector como un actor económico pleno en nuestra economía. Porque al ser tan diverso el sector, pierde fuerza en el formato organizativo, ¿sí? Bien. ¿Quiénes utilicé para este texto? A José Luis Coragio, a Rodolfo Pastore, alguna cosita de Luis Raceto, algunos textos que escribimos con yo y Ruth Muñoz, Bourdieu, a Polanyi, y Bourdieu lo quité. Así que lo había puesto y lo quité, así que ese no está incorporado. Bien, ¿alguna consulta, duda, algo que no hayan comprendido de los que les comenté? ¿Se entendió el tema? Sí, profe. Sí, profesora, se entendió. Sí, profe, se entendió. Muy bien. Bueno. Sí, profe, se Lo entendió. del empleado, profesora, Sí. lo que no me quedó claro es que por más que sea empleado, o sea, y sea funcional al capital, no importa que eso, Claro. se lo toma como que Es la parte de plusvalía la economía. Esta es la postura particular de Coragio, ¿sí? Y dice, el empleado en relación de dependencia tiene que trabajar para vivir, no es que porque gane bien va a vivir de rentas, sino que tiene que trabajar para generar un ingreso. Por lo tanto, comparte la misma característica que los otros actores de esa organización económica. Por lo tanto, son parte de la economía social llamados economía popular, ¿sí? Por él, ¿sí? Ahora, en el último tiempo, algunos movimientos, como por ejemplo el movimiento Evita, define o hace una similitud o un sinónimo entre economía social y economía popular, ¿sí? Coragio lo ve más amplio, dice, la economía social es todo esto, dentro de la economía social tenemos a la economía solidaria, a la economía social propiamente dicho, y también a la economía popular, que son los empleados en forma, son los emprendimientos, que no son de economía social y solidaria, los emprendimientos, y también a aquellos trabajadores que para vivir necesitan la realización de su propia fuerza de trabajo, porque sus intereses están ahí, no en el otro sector, ¿no? Que no los representa, sino que se representan a sí mismos, ¿no? Cuando se definen políticas para los empresarios, se definen para los empresarios, no para los empleados, ¿sí? Quien te defiende es un sindicato, o no sé, distintos organismos que defienden a los trabajadores. Por ejemplo, los sindicatos están entre la intersección de la economía social y la economía capitalista. Como si te dijera que hubiera los círculos, digamos, están en el medio entre esos dos actores, ¿no? Tampoco el sindicato es de la economía capitalista, ¿no? Sino que está ahí, mediando entre esos dos sectores. Esa es la particularidad de la definición de Coragio de economía popular, ¿sí? Diferente quizás a lo que hoy vemos en el movimiento Evita, que no, diferente no, sino que no priorizan sus acciones al empleado en relación de dependencia, ¿sí? Sino que dentro de la economía popular priorizan sus acciones a los emprendimientos, ¿no? A quienes llevan adelante una actividad económica puntual. Bien. Ahí alguien dice, Daniel Vigay, buena explicación de la economía social y solidaria, resume lo que vimos en el seminario de Economía Social y Solidaria, y para los que no la cursaron, esa buena introducción con los autores más relevantes. ¿Dónde la cursaste, Daniel? ¿Con Ricardo? ¿Ahora sí? Sí, me dice, perfecto. Sí, es un seminario que da Ricardo. Antes lo dábamos en San Miguel, pero como se ofrecía en Luján, en lo virtual no tenía mucho sentido dar dos de economía social, y cambiamos a economía feminista y desarrollo local en San Miguel. Yo lo cursé también, pero fue cuando se estaba por jubilar la profesora y después cambió a la mitad que estábamos cursándolo con la otra, vino otra profesora de otro lugar, de otra universidad.
Ah, Ella ya se jubilaba y justo le salió Ana la jubilación. Feldman, Ana vino, Sí. ¿no? Sí, Sí, sí. Sí, pero bueno, esa es la que se daba en San Miguel. Ese fue el último pero antes año de que la, se dio. Claro, claro, antes de que empiece la pandemia lo hice. claro, en 2018, exactamente 2018 fue, porque yo estaba de licencia por tener a la bebé. Así que fue Ana. Sí. Bueno, ¿estamos? ¿Quieren que hablemos un poco del trabajo práctico? Si no hay alguna pregunta más de los autores, léanlos tranquilos y me dicen. Si quieren, abro el trabajo práctico para leer la consigna antes de... Ustedes ya la leyeron, me imagino, ¿no? Bueno, los que estaban solo por el tema, que había varios compañeras y compañeros que habían ingresado por el tema, ya estaría lo que es economía social y solidaria. Y bueno, a los que promocionaron, ya estaría, esta sería la última clase, los que van a final también. Quedamos abiertos para las preguntas y demás, y quedamos con quienes tengan que dar el trabajo práctico, ¿sí? Listo, profe. Nos vemos entonces para la Gracias. próxima. Muchas gracias por haber estado. Esperemos vernos alguna vez. Bueno, Sí, ojalá que vuelva la presencialidad, no sé qué me sale. vamos a ver cómo se hace con el aforo y todo. No se sabe nada todavía. El segundo parcial sería el 30. Abajo sí, de la Mora. Abajo, y sí, pero vamos a tener que ir San todos. Miguel abajo de la Mora. Aunque... El problema es que son muchos cursos. Si hubiera uno solo, pero son muchos pero el bueno. mismo día y horario. Así que la mora tendría que ser larga. Para hacer el TP, Chao, hasta pronto entonces. chao, gracias, nos vemos. Bien. El trabajo práctico está basado en los autores de Economía Social y Solidaria, que son los que vimos la clase intermedia entre el primero y segundo parcial, ¿recuerdan? Que vimos a Vázquez, Albó, Vázquez y Carmita, ¿se acuerdan? Sí. Más estos dos que están hoy, que son Pastore y Coragio. ¿Estamos? Profe, ¿Mm? una pregunta. Igual de todas formas, la exposición, si entendí bien la consigna, es solamente 3 minutos, ¿verdad? Sí, No es el tendríamos video. que exponer teóricamente los textos, ¿no? No, pero el guión que haces tiene que representar esos textos. No sé quién me habla, parezco como Josefina, ¿no? Josefina. Sí, ahí va. No, pero tienen que representar la problemática o la postura de alguno de esos autores, ¿sí? En el guión lo pueden ir indicando, ¿sí? Y eso te iba a preguntar, ¿en el guión lo hacemos extenso, por ahí explicando un poco más, o las 3.000 palabras? No, si quieren Solamente. pueden, lo que van a decir son 3.000 palabras, no más, ¿sí? Sí. Pero en el guión pueden explicar algo más, ¿sí? Bien, Si quieren, perfecto. si lo requieren, lo pueden explicar, ¿sí? No, te preguntaba por ahí para hacer mención a los autores y cosas así Claro. que tal vez en el video no nos dé el tiempo. Claro. Más que nada como para dejar asentado esto de los autores. Y la relación, perfecto, está claro. bien. Que no sea larguísimo, porque recuerden que, bueno, por ahí fue un error mío, pero pensé que iban a tener más tiempo ustedes. Como lo cambié al 30, tenemos pocos días para corregirlo, ¿sí? Sí, sí. O sea, hay pocos días para corregirlo, entonces si es muy largo, en principio lo habíamos pensado así, porque iban a ser todos. Después cuando lo bajamos a quienes tenían que levantar nota, igual también son muchos. Entonces, del 30 al 4, el 4 es sábado, por lo menos el 3 tengo que tener cerradas las notas, y si es muy largo, no lo podemos ver bien, digamos, pero la idea es que se pueda entender qué están queriendo plantear ahí, ¿sí? Si necesitan usar un poco más para explicar bien, pero el guión, o sea, lo que van a decir, no tiene que superar esas 3.000, ¿sí? Genial. Y te hago otra pregunta. Sí. La elección de la experiencia, o sea, la experiencia que elegimos, ¿se las tenemos que mandar previamente para ver si está bien o...? Nosotros habíamos puesto para que ustedes tengan la posibilidad de confirmarlo. Si quieren, nos la pueden mandar. Si están seguros que está bien, pueden avanzar ustedes. Bueno, te pregunto, ya que estoy. Habíamos elegido con mi grupo Mondragón, ¿puede ser? Sí, puede ser, puede ser. Vale. Nosotros esperábamos que puedan
pensar iniciativas más locales, porque les va a ser más fácil. Por ejemplo, en Mondragón, si yo te tuviera que, o sea, los textos no hacen referencia a la idea de la economía social europea, ¿no? Que es diferente. Sí. Tiene distintos postulados, tienen distintos autores, si bien hay una matriz común, todo lo que vimos es más bien latinoamericano, ¿viste? Algo, casi todo lo que vimos. Entonces, sí tienen que tener cuidado de no bandearse hacia lo que es la economía social europea, que tiene otras características, ¿sí? Bien. No No, lo- nosotros la habíamos elegido porque nos había llamado la atención, porque con algunos de los chicos cursamos el seminario con Ricardo, Sí. que estábamos contando hace un rato, Sí. y nada, nos había quedado de ahí, estaba bueno, pero bueno, si no lo cambiamos no hay problema. No, se puede, pero no, acuérdense eso, digamos, ¿sí? En no tomar textual las palabras que Mondragón presenta, porque hay como un matiz latinoamericano sobre lo que vimos, ¿sí? Perfecto. Por ahí ustedes vieron a Singer, otros autores de la economía social que tienen, porque bueno, si bien comparte características comunes, es cierto que las economías del continente europeo tienen otras características, ¿sí? Sí, sí. Entonces, bueno, hay bases que ya están consolidadas que aquí no. Entonces tiene una impronta particular. Mientras tengan cuidado con eso, está bien el ejemplo. Solo presten atención a eso. ¿Sí? Perfecto, profe, Profe, gracias. una De consulta. nada. ¿Sí? ¿Qué tal? Nosotros habíamos pensado quizás ejemplos más cotidianos y cercanos, por ejemplo, las ferias barriales que se dan mucho, yo soy de José Paz, y hay ferias se dice la feria de los cartoneros o la feria del Tanjón, que son espacios que toman los vecinos y que Sí. establecen ahí como un intercambio y un sustento económico para las familias locales. Entonces pensábamos si eso era un buen ejemplo para abordar. Sí, está bien, toma una, no tomes todas, una de esas ferias. Bien. ¿Sí? Salvo que haya un espacio común de todas las ferias, pero si no, una, por el tiempo que tenés y para que puedas explayar la experiencia. Bien, Está bien. gracias. ¿Alguna otra consulta? Profe, hola. ¿Sí? Una consulta, ¿sí o sí tiene que ser de 5 el grupo o puede ser 6? Alguno puede ser de 6 porque están impares, así que ya hay un grupo de 6, podrían ser ustedes. Sí, el nuestro, entonces, gracias. ¿Algo más? Profe, hola, profe. Hola. ¿Podría volver a repetir, tipo, no sé si lo hizo o no lo escuché, cómo hay que hacer la parte escrita del trabajo? Sí, Tipo lo sí, no tiene demasiado detalle. Lo que te dice es que, si quieren lo vemos todo, ¿sí? No digo la introducción, sino que digo, ok. tienen que ser grupos, se presentan el 30 de noviembre, hasta las 9 horas se entregan el trabajo a través del correo electrónico. Después nosotros pusimos que también puede ser un poquito antes de la clase, pero yo les recomiendo que sea a las 9 de la mañana de ese día por si hay algo que no funcione, ¿sí? El formato es un audiovisual, un video y un documento que contengan a los integrantes del grupo y el texto y guión del video. El texto y guión del video es un guión. El guión es participante 1 que dice, o si ustedes toman roles, porque podría ser que quieras, no sé, representar una feria, es decir, feriante 1 dice tal cosa, feriante 2 dice tal cosa, si tomás, eso es un guión, ¿no? A armar un diálogo, un relato de lo que está pasando en el video, y como les decía, ustedes pueden explicar por qué están haciendo ese diálogo, por qué están llevando adelante determinada acción dentro del video. ¿Ven? No un montón, pero que el diálogo no tenga más de 3000 caracteres, era, ¿no? O palabras, a ver si yo, caracteres, creo que, ¿no? Lo voy a leer antes de... Bueno, ahora no lo encuentro, cuando llegue lo vemos. Cada grupo trabajará sobre una experiencia de la economía popular, social y solidaria, se abre un foro en el aula, creo que no lo abría el foro. Me quedó oculto, ¿no? ¿Lo vieron al foro ustedes? No, yo no lo vi, profe. No, yo no lo No. vi. Ahí yo les decía que les habíamos dicho que para el 6 de noviembre, para hoy era deseable que ya tuvieran idea de cuál era la organización para poder hablar. Puede ser que me haya quedado oculto el foro, ahora lo voy a desocultar.
El martes 30 a las 18 se presentan los videos en el Zoom de la clase, y les decía que previamente, al menos unas horas antes, todos los grupos deberán enviar los docentes. Pero fíjense que arriba les puse que si puedan los envíen antes, hasta las 9 de la mañana de ese día. Punto. Pero si a ustedes se le complican, tienen tiempo hasta las 18, pero es para evitar que no ande, porque una hora antes de las 18 va a ser difícil que ustedes arreglen algo si algo no anda. En cambio, a las 9 de la mañana nos da el tiempo. Pero formalmente es hasta las 17 horas. Bien. Es para la duda también, profesora, porque yo ahora tengo 2 cargos como orientadora social en 2 escuelas, y cuando están antes de las 5 de la tarde nunca se complica participar, si hay que estar... No, hay que estar a las 6. Hasta las 5 tenés tiempo de enviarlo, pero a las 6 empiezan. Sí. Pero pueden mandarlo antes, el día anterior, si quieren. Lo que yo digo, si lo mandan a las 5 y falló algo, no tenés tiempo de corregir nada, ¿sí? Claro. Ese es el problema. En cambio, si lo mandás a las 9 de la mañana de ese día viernes, alguno de los integrantes, no tenés que ser vos, ya lo podemos ver con Mariana, vemos qué anda, ya lo cargamos para pasarlo, ¿sí? Esa es la idea, ¿sí? Bien, el producto, después, el recurso audiovisual deberá tener una breve presentación de la experiencia, análisis de sus aspectos más positivos. Es importante que no repitan textualmente la información que recogieron o que ven. Por ejemplo, ves la página Mondragón o ves las ferias escritas en un paper, que no pongan lo mismo, sino que utilicen palabras de ustedes. Puede ser que den una clase online de 3 minutos, rápida, puede ser un podcast o un video de investigación, otro formato, un TikTok largo, no sé, ¿sí? No sé si llega a 3 minutos un TikTok. Y tiene que tener el audio, o sea, el guión, tienen que tener 3.000 caracteres con espacio, ¿sí? O sea que no pase más de 3.000 caracteres de lo que van a decir, ¿sí? Ahí Mariana les puso algunas herramientas que pueden utilizar. Yo no conozco muchas, pero conozco algunas. La del PowerPoint, el Canva y el Prezi, muchas veces el sonido no es claro y por eso es preferible pasarlo a un formato video, ¿sí? Vieron que el PowerPoint lo pones y a veces se escucha como muy lejos, ¿sí? O conviene alguna de las redes sociales que te permiten grabar, ¿eh? O un Zoom hablado, que es lo más fácil que hay del mundo, ¿sí? Un Zoom de los gratuitos tienen hasta 30 minutos grabado, y eso podría ser, ¿sí? Si no lo quieren editar, se tienen que organizar qué van a decir cada uno y ir cortando de última, ¿sí? Pero eso es lo más fácil para hacer, digamos, el que no tiene mucho manejo y no sabe editar. Karen, ¿levantaste la mano o se levantó por casualidad? No, sí. Bueno. Justo le estaba por preguntar eso. Nosotros íbamos a utilizar la plataforma de Zoom, ya que es gratuita. Sí. Queríamos grabar así, por ahí. Y le iba a preguntar si, bueno, ahora que estaba mencionando todas las maneras que hay de hacerlo, yo iba a proponerlo en mi grupo porque realmente no tuvimos mucho tiempo de programarlo, pero quizás así como un programa de radio, algo así también podría ser. Perfecto, eso también. Yo también. Como un programa también para de hacerlo radio. más dinámico, Claro. y ya que está el Zoom, aprovechar y no estar ahí quizás con el power un poco más tedioso, Claro. y demás. Sí, también puede ser. Nosotros pensamos lo mismo. Sí. Como que un programa de radio también que sea el conductor y que sea el periodista el que presenta el tema, desarrollando con preguntas. Perfecto. Era lo que pensaba. Eso también, perfecto, hermoso. Sí, puede ser eso. Buenísimo. También. Listo. Siéntanse libre de cualquier formato que les sea más sencillo, que no se compliquen tanto con lo técnico y que les guste hacerlo, disfrutarlo un poco por lo menos. ¿Sí? Bueno, ¿hay alguna ¿Quieren otra? hacer algo editado? Les recomiendo que hay aplicaciones sencillas que se bajan en el celular. Hay una que es OpenShot y que es re fácil de usar, es re fácil. Y es re fácil para editar, si quieren hacer como un material editado más divertido, así está buena, Claro. y sencilla. Que podés incluir alguna imagen, algún texto. Y Sí, con tal cual. respecto a la articulación de los autores, Sí, bueno, ustedes vieron que depende de dónde se enmarque la experiencia, tratar de tocar la mayor cantidad, o sea, de representar la mayor cantidad de autores en ese esquema. No les digo que hagan esas diferencias finas de la economía popular y la economía social, conceptualmente eso no se metan en eso,
pero si hay algún principio que presenta Vázquez en esa experiencia, decirlo, si hay alguna forma organizativa, o sea, si van a contar que un trabajador social acompaña la experiencia o va a acompañar, díganlo en términos de lo que dice Carmita, ¿sí? O sea, traten de integrar, de presentar la experiencia a través del nuevo marco conceptual que ustedes tienen a partir de la materia, no como si no contar la experiencia como alguien que nunca pasó por ningún concepto de estos, digamos, ¿no? No pararse y decir, bueno, la cooperativa tal hace tal cosa, presenta tal cosa, vende en tal feria, y se acabó la presentación, ¿sí? Porque ahí no están haciendo uso de las herramientas conceptuales que fuimos aprendiendo. Es lo que se busca, que ustedes puedan analizar esa experiencia en ese video, presentar ese análisis de la experiencia, ¿no? ¿Sí? Sí. Ok, gracias. ¿Alguna consulta más? No, entonces sería como un Quería integrador entre lo que es consultar la primera unidad y esta última, con los textos de Vázquez, Elbo, Carmita, Claro, Pastoré y Corazón. no es integrador porque no toma todos los textos de la materia, toma solo la Claro, unidad de economía por social, eso. que la Hay que dividí. integrar la primera unidad y Claro. este último Pero texto. es como todo pertenecía a esta unidad, lo que pasa es que yo la dividí en ese momento porque estaba casi segura que iba a pasar esto, que lo dijéramos para quienes tenían que levantar nota, entonces los que estaban en otra situación no veían nada de economía social, ¿sí? Y además porque pasamos el parcial, creo, entonces quedó esa clase, bueno, ya no me acuerdo, pero es como la unidad 3 esta, ¿sí? Tienen que usar los textos de economía social, no hace falta los otros, ¿eh? Los otros textos que vimos no son necesarios, ¿sí? Bueno, entonces el Yo le quiero 10. preguntar esto. Sí. Le dijo que después lo veíamos del desarrollo. Porque es eso, la dificultad. Después para articular con los autores, siento que voy a tener la misma dificultad con el trabajo, con el integrador que tenemos que hacer ahora. Y decirte más de lo que te decía recién, no te puedo decir, si no te tendría que hacer el ejemplo, pero es como que lo que te digo, no que puedo me dijo contar la mayor cantidad que de... después Claro, pero por eso te decía, la mayor cantidad de problemáticas a la hora de relacionar es que cuentan una experiencia o cuentan algo, una acción, y no dicen a qué pertenece esa acción. Entonces, yo, como les decía recién, si yo digo la feria vende en el mercado, ahí puedo decir, bueno, está a través del principio del intercambio, puedo explicar algo, puedo decir algo, puedo pasarlo por el tamiz de los conceptos que vi, no contar una experiencia, volcar una experiencia y no relacionar con nada. La idea es que ustedes lo puedan relacionar, puedan decir a qué pertenece, a qué grupo pertenece, a qué sector pertenece, qué dice tal autor de tal cosa, ¿sí? Que puedan integrarlo, sí. y que no sea una Claro, integración yo lo superficial. expliqué en la respuesta, por eso es mi duda, que no sé Bueno, pero en si qué es hay que... por eso, En sí, más hay que esa duda profundizar. que vos tenés, la tenés con el parcial en sí, y te lo tengo que contestar en tu parcial Sí. porque no me acuerdo tu parcial, te miento si te digo. Ujú. Pero lo que pasó en general es que plantean una relación muy superficial, que no es lo substancial del autor. Por ejemplo, si de Vázquez yo digo que no digo los principios, o no digo que está dentro de la economía sustantiva, todo lo demás que diga es superficial, ¿sí? No estoy diciendo lo central de Vázquez. O si digo, hablo del mercado y no digo que ese es el principio de intercambio, y que la institución del mercado, no estoy haciendo la relación. Entonces, en general pasó eso en el examen. En el trabajo, por supuesto que no tienen que hacer todo ese relato, esa explicación, pero sí mencionar algo conceptual, ¿sí? Hay que verlo puntual. En lo de tu parcial, si tenés duda, te lo puedo mirar en tu parcial, ya me lo noté, y te lo puedo mandar, qué te faltó. Pero en el trabajo es así, tienen el 16 para consultar algo escrito, si quieren, para que les pueda decir, pero tendremos que verlo con la experiencia, ¿sí? Lo podés mandar, lo pueden, todo el grupo tuyo lo pueden ¿Sería mandar. el martes que viene? El martes que viene a las 18 nos juntamos, si quieren mandarlo antes, yo lo puedo ir leyendo, no necesito que tengan todo, algunos pueden consultar la experiencia, otros pueden consultar si vienen bien, otros pueden consultar lo que quieran, digamos, el 16 nos juntamos. Para que no queden tan solos haciendo el trabajo. Y a vos te mando después el parcial con los comentarios.
para Ujú. sepas sobre eso puntual. ¿Sí? ¿El 16, profe, o el 23? Claro, sería el 23, por eso. Tenés razón, hoy es 16. Claro, hoy es 16. Un déjà vu del 16, vamos a tener, no, el 23, sí, sí. En el cronograma está así, está puesto que el 23 es el trabajo, pero no, lo pasamos al 30, ¿sí? Igual que los recuperatorios de primero y segundo parcial, que van a ser por la plataforma, ¿sí? Que los que tengan que dar recuperatorio también se pueden, el 16 el 23 preguntar lo que tengan dudas. Todo mal equivocado las fechas. Bueno, ¿estamos? Sí. Bien. Después te mando entonces, Gabriela. Hoy no creo porque tengo otras clases, pero mañana ya te envío. ¿Sí? Buenísimo. Gracias, profe. Bueno, gracias. Nos vemos. Adiós. Nos vemos. Gracias, profe. Hasta luego. Nada, gracias a Hasta ustedes. luego. Nunca dejé de Chau, grabar. buen día. Chau, profe, gracias. Profe, ¿puedo hablar un segundo con usted? Soy Silvia Dime. Montalbetti. Dime, Sí. dime. Yo le escribí un mail, soy la chica que Sí. tiene un problema de salud. Sí, Sí, lo vi. No, mi pregunta no va, mi mail no era a título de ninguna mejora, pero digo, era como para avisarle que mi salud está así bastante endeble y que Sí. recién hoy vine del hospital, hace un Sí. ratito, así que nada, decirle eso, que estoy como bastante inestable de salud, así Claro. que nada, Vos- intentaré. Sí, Vos tendrías que dar recuperatorio el segundo, ¿no? sí, Que es por el eso le digo. 30, acordate. Es el 30, sí. Sí. Bueno. Ante cualquier dificultad, si querés que sea antes, que sea el 16, el 23, que te viene mejor, lo podemos hablar. Si ves que no Ok, tenés ese día ok. algún tratamiento, pero avísanos con 1 o 2 días antes de anticipación. ¿Sí? Sí, bueno, está Después bien, del te lo 30, agradezco. después del 30 ya no te puedo ofrecer porque se acaba el año. No, ya sé, por eso. ¿Sí? Está bien, listo, lo tengo en Bueno, cuenta y Silvia. veo cómo Dale, que te viene, ¿sí? mejores. Muchas gracias. Un Hasta beso. luego. Chao, chao.